Vamos a leer, por favor, Proverbios, capítulo 6. Please read Proverbs chapter 6, El verso 16. verse 16. Si lo tiene, lo leemos juntos. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el verso 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Vamos a leer los versos que sigue, y ahí dice las cosas que Dios aborrece. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esto es lo que dice la palabra del Señor que Él aborrece, y nosotros debemos conocerla. Bienvenidos todos, hermanos amados. Welcome everyone. Hoy estamos Today we are regresando coming back de una guerra from a war que no se ve físicamente, that we don't see physically, sino en lo espiritual. but in the spiritual. Todas las cosas All things inician en lo espiritual, initiate in the spiritual. absolutamente todas. Absolutely all. Entonces, cuando vemos cosas que se manifiestan físicamente, So when we see things that manifest es porque en lo espiritual it's because in the spiritual se dio primero. it was done first. Cuando a veces When sometimes nos vemos envueltos en guerras, we see the war, quiero decir, situaciones que no podemos controlar o prevenir, many situations we cannot control, es porque en lo espiritual it's because in the spiritual no hicimos lo necesario we did not do that which was necessary. y por ende sufrimos el ataque o lo que haya sido. And this is why we suffered the attack. Eso es lo que pasa, mis This hermanos. is what happens, brother. Si usted nota, If you note, cuando nosotros oramos, when we pray, el Señor dijo, oren para que no entren en tentación. the Lord said, pray so you don't enter into Pero cuando no temptation. oramos, But when we do not pray, entramos en we tentación. enter into temptation. Entonces, eso es una realidad. Por eso This is a reality. es que de repente entramos en situaciones en la vida. Sometimes we enter in life in situations, Pero es parte de la vida misma. but it's part of the same Tenemos que life. formarnos. We have to Un form guerrero no ourselves. se forma A land si is no not está en la batalla. a person Puede ser un is not guerrero born en inside el a war. salón de clases, It pero can si be no va al campo, a warrior in the classroom, no tendrá las heridas but if he doesn't go out o las in the victorias, field, he would not have the a no ser que victories esté en ese lugar. or the hurts. Ahí es Unless cuando he's nosotros there. sabemos That's where we know lo delicioso que es how delightful it is estar con el Señor. to be with the Lord. A veces pensamos Sometimes we think que cuando estamos muy protegidos that when we are too protected es lo mejor. is the best. Y es bonito cuando And estamos it is protegidos. beautiful when we are protected. Pero ese es un tiempo cuando somos But it's a babies time espirituales. when we are spiritual Papá babies. cuida todo. Father takes Pero care después of all. cuando ya van creciendo, But as a child grows, el papá se retrae un poco the dad y deja que el steps hijo up empiece a vivir. and allows the child Y to se start mete en to live. situaciones And goes into y pareciera como que situations, el papá ya no está ahí, and he seems like the dad Él is está not ahí, there, but he's there. pero quiere que sus hijos But he wants his children se empiecen a templar. to Así que es form una themselves. bendición, mis hermanos So amados, it's a blessing, brother. todo lo que hemos pasado. Everything that we've been through. Claro, en el momento que estamos cruzando, Of course, in the time we're going through no it, parece que es una it bendición. doesn't seem like a Pero blessing. cuando ya cruzamos, But after we cross empiezas it, a ver todo hacia atrás you see behind y you, te das cuenta cuán maravilloso es Dios. and you see how marvelous Así God que is. lo único que hacemos es conocer aún más The al only Señor. thing that we do is to en know medio the de las Lord more circunstancias. in the midst of circumstances. Hoy quisiera hablarles, hermanos amados, Today I'd like to talk to you, brethren, de este pasaje of de this passage. Proverbios 6, porque Proverbs habla de 6. 7 pecados It speaks of 7 sins que afectan a nosotros como iglesia. that affect us as a church. Esta enseñanza ya la expusimos el día viernes This teaching, we heard it on Friday, y le recomendaría, si no la ha escuchado, que la pueda ver ahí, and I recommend you, if you haven't heard it, to porque please listen me to quiero it, referir hoy because today I al want to séptimo refer pecado. to the 7th sin. El séptimo pecado es el The 7th que sin Dios abomina. is the one that God Los primeros 6 dice que Dios aborrece esos pecados. has abomination for those. Quiere decir que Dios Meaning God
no acepta, no aprueba does not accept, does not ese approve tipo de acciones those en los type of creyentes. actions among believers. Pero el séptimo But the seventh es grave, is extremely porque grave, cuando uno se mete en ese campo, because when one person goes into it, Dios tiene que ejecutar unos juicios God has to execute y a veces judgment, juicios muy severos. and sometimes judgments that Y are por eso too quisiera severe. hablar del séptimo pecado. This is why today we'll ¿Cuál discuss es? the seventh. Which one is it? Es el que siembra discordia entre hermanos. He who sows discord among brethren. Ese es el más peligroso. That is the most dangerous one. Usted se preguntará por qué. You might ask yourself why. ¿Por qué Why es tan peligroso? is it so dangerous? Y esa es la respuesta. Usted se recuerda en el Salmo 133, In Psalm 133, del 1 al 3. 1 to Dice, 3, mira cuán it bueno says, "Look how y cuán good delicioso and how delightful es habitar los hermanos juntos is for the brethren to en dwell armonía." together in harmony. El corazón de Dios The heart of God quiere que todos sus hijos wants all his children sean armoniosos, to dwell together pero armonía in harmony que viene de verdad de adentro. that comes truly from your heart. Para ser armoniosos, To have harmony, tenemos que extraer la maldad de nosotros. we must extract the evil Esa es from la us. única manera de tocar la misma nota. That's the only way to play the Pero same si hay note. maldad adentro, But if there's evil en nosotros, inside of us, tocamos diferentes notas. we play different notes. Y entonces, And then, sin darse cuentas o sin without realizing estar it, conscientes, de repente uno traspasa la línea de Dios. we trespass the line of God. Y por eso quiero hablar de ese And pecado. this is why we want to speak of this sin. ¿Qué es discordia? What is discord? Discordia, hermanos amados, es estar en desacuerdo Discord is to not con lo normal, con lo que es correcto. with that which is correct. Cuando esas cosas pasan, When these things happen, algo pasa, hermanos amados, something happens en la vida de la persona. in the life of the person. Y hay en la Biblia un ejemplo And there in the Bible an example perfecto perfect de este pecado. of this sin Y se refiere a la rebelión de Coré. is referred to the rebellion. Este pecado This sin es un ejemplo para nosotros is an example for us. y le voy a decir por qué. I will tell you why. Cuando somos niños espirituales, When we are spiritual children, Dios nos tolera todo. God tolerates everything. Estos tipos de juicios no los hizo Dios en Egipto en contra del pueblo de Israel, This type of judgments the Lord porque didn't eran do them niños. against them when they Pero were ya in cuando Egypt. fueron creciendo en entendimiento, But when they grew in que Dios se understanding, revelaba a and ellos, God revealed to them les mostraba milagros, some maravillas, miracles, y ellos no lo podían and they comprender. didn't comprehend it, Entonces Dios tuvo que hacer esto. then the Lord had to do this. Estos juicios no es que Dios no los ame. This judgment is not that God doesn't Este love tipo them. de juicios This type of es judgment para darle forma is to form a los hijos de Dios que no tienen forma. the children of God that don't have a form yet. Cuando un creyente When a believer ha sido creyente por muchos años has been a believer for many y no years, se ha enderezado, and he has to straighten necesita it up, este tipo de he juicios needs this type of para judgment saber que Dios es to real. know that God is real. Si eso no pasa, If that doesn't happen, nunca se forma. they're never formed. Es y son necesarios They are necessary. estos juicios, This judgment. porque entonces entramos en respeto a Dios. Because then we respect the Nos Lord. salimos de la religión We come out of religion. y empezamos a respetar and a we begin Dios, to respect God. porque sabemos que es Because we real. know that He's real. Pero mientras no es formada la persona, But as long as the person is uno not juega formed, con Dios. we play with God. Pues ese juego That termina cuando Dios empieza a trabajar así. ends when God begins Ahora. to deal with the person. En este caso, In this instance, había entre el pueblo de Israel un hombre llamado Coré amongst the people of Israel, y más there was a personas man que se called unieron con él, 250 personas, 250 y se reunieron en people contra de Moisés y vinieron y dijeron, came against Moses. basta ya de vosotros. And they said, stop. Le dijeron ellos, They said los que estaban en discordia, to Moses, the ones that were in discord, los que no estaban de acuerdo, the ones that were not in accord,
con Moisés. with Moses. Ellos pensaban que era Moisés. They thought it was Moses. Nunca entendieron que era They Dios. never understood it was God. Entonces cuando se levantan en contra de Moisés, So when they come against Moses, dijo, basta ya de vosotros. they said, stop, Ya no más enseñorían de la congregación. don't lord over the congregation. Y cuando eso pasa, When this happens, Moisés se postra. Moses bows down. Observe la forma de reaccionar. The reaction de Moisés. of Moses. Cualquiera de nosotros se hubiera defendido. Any of us would have defended themselves. Tendría que haber sacado las razones por las cuales están en la posición. Would have said the reason why they are in the position they Moisés se are. postra Moses bows down sobre su rostro, on his head delante de ellos. before them, Y Dios aparece and God appears en el tabernáculo. in the tabernacle. La gloria de Dios se manifiesta. The glory of God is manifested, Y viene el Señor and the Lord comes y le dice a Moisés, and says to Moses, basta ya. "Stop No, now." perdón. El Señor le dijo a Moisés, The Lord told Moses, ¿hasta cuándo? "How much ¿Hasta longer- cuándo me ha de irritar este How pueblo? much longer will this people anger me? Apártate Separate yourself, y los destruyo en and un... I destroy them Ahora, today." Dios, God, el que los ama allá, que los sacó de Egipto, the one that loves them and took ese them out of Dios Egypt, de amor y de that God misericordia, of love and mercy, ahorita está molesto. Y está molesto con aquellos que ama. now he's angry with those he loves. La pregunta es, ¿por qué está molesto? The question is, why is he angry? Está molesto He's angry porque están cometiendo un error because they're committing an error. y están deshonrando a Dios. They are dishonoring God. Están viendo a Moisés. They are seeing Ellos Moses. piensan que es Moisés, They think it's Moses, pero no podían ver que atrás estaba. but they couldn't see Moisés solo estaba ejecutando las órdenes de that Dios. Moses was only executing the commands of Y God. cuando eso está pasando, When this happens, Dios dice, God says, apártate, Moisés. "Separate from me, Moses." Usted ve qué amable, You see how qué kind hermoso es el Señor. God, how Cuando beautiful Dios he is. llama a alguien, When God calls someone, no traspasa su he voluntad. doesn't trespass their will. Dios no tenía que haberle preguntado a Moisés, los voy a matar ya, acabo con ellos. God didn't have to ask Moses, "I'm going to kill them." I Pero finished Dios them. es un ser que honra. But God is a God Y le dijo a Moisés, honors. And he apártate said, y los destruye. Moses, separate yourself and Y Moisés destroy dijo, them. And Moses said, Señor, Lord, ¿no fue un solo hombre el que pecó? wasn't one man ¿Por qué that airarte sinned? contra toda la Why congregación? get angry against all the congregation? Y entonces And then Dios dijo, God said, ve go a la congregación to the congregation y diles que se aparten de las tiendas de Coré and tell them to separate from the y de todos los líderes que people estaban en Corey contra de él. and all the people that were with them. Moisés va y les dice, apártense Moses goes and de las tells them, tiendas de esta gente separate from the tents para que no of these people perezcáis. so you don't perish. Hermanos míos, Brethren, la vida espiritual parece the sencilla, spiritual life seems easy, pero es real but it's real. y uno tiene que aprender a vivirla And we must learn to live it para que no nos dañe. so it doesn't harm us. En una ocasión, On one occasion, miren, nosotros somos hermanos, look, we're brethren. creemos en el mismo We Padre, believe in the same el Father, mismo Salvador, the same Savior. pero cuando empezamos a tocar diferente But nota, when we begin to play a different note, hay una separación. there's a separation. ¿Qué quiero decir con eso? What do I mean by Que this? cuando alguien contiene When maldad someone contains evil en su interior inside of them, y empieza a dejar fluir la maldad, and they begin to let the evil flow, empieza a estar en desacuerdo they begin to be out of accordance, y entonces va a haber problemas. there will be problems. Porque Dios mira eso. Because God sees this. Y es eso, hermanos amados, And this is, brethren, lo que verdaderamente what truly nosotros quisiéramos aprender. we want to learn. Porque cuando decimos, Because when we say, Señor, que venga su presencia, Lord, may your presence que come, venga su poder, may your power come. hermanos, eso es serio. Brethren, this is serious. Eso es serio. This is serious. Que el Señor empiece a manifestar su poder, When the Lord begins to manifest His eso power, también es una bendición para it's a nosotros, blessing for us, pero es un peligro para el que no entiende. but it's a danger for those who don't understand.
es un peligro porque la persona puede traspasar la línea y The person can trespass the ser line afectado. and be affected. Así que, hermanos míos, Therefore, brethren, cuando Dios le dijo a Moisés que fuera a decirles, when God told Moses to go tell them, Moisés fue. Moses went. Y esa gente se apartó de ellos, And that people separated de from las him, tiendas. from the tents. ¿Cuál era el motivo de la discordia? What was the motive of the discord? El verdadero motivo de la The discordia true era motive of it was que esos líderes que that se those levantaron en leaders contra de that Moisés rose up querían el against Moses sacerdocio, wanted the priesthood, querían ser los They wanted principales y to remover a be Moisés. the main people, and remove Moses. La democracia. Democracy. No hay democracia con Dios. There's no democracy with God. Es a quien Dios llama. It's the one that God calls. Y no hay forma de cambiar And eso. there's no way to change it. Y cuando eso está pasando, mis And when hermanos this is amados, happening, brethren, se manifiesta el poder del Señor the power of God is manifested a través de Moisés. through Moses. En Proverbios, In Proverbs, la palabra dice the word says que hay juicios preparados that there's Por Dios. judgments prepared by God para quien es escarnecedor. to him who is ¿Qué es un so escarnecedor? discord. Un escarnecedor es alguien, hermano, que ofende la imagen de Dios. And this person is someone that offends the image of God. En la iglesia, In church, cuando uno viene al Señor, when uno someone viene comes to the con Lord, mucha maldad. we come with much evil. Tenemos envidia, We tenemos have celos, envy, we have odiamos. jealousy, we hate. Hermano, no se ve físicamente, gracias a Dios. We don't see it physically, thank God. Pero imagínate que se viera físicamente eso. But imagine if we could see it physically. Nadie se querría acercar a uno, hermano. Nobody would want to come near us. Pero gracias a Dios, But thank God, así venimos. this is how we come. Pero Dios But God no nos juzga cuando somos, doesn't judge us y no, como digo, no ignorantes, pero que no conocemos todavía su palabra. when we don't know His word yet. Pero en la medida que nos va dando But su in the palabra, measure that He gives us sí His empieza a word, pedirnos resultados de eso. He asks us, Results. Así que cuando Moisés fue con esta gente, so when Moses went with this le voy a people, leer una parte, I will read es to Números you capítulo 16, si puede o quiere leerlo. Number 16, En el verso 27 verse dice, 27 says, y se apartaron, Moisés fue a decirle a la gente, y se apartaron de las tiendas en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres. Datán y Abiram eran parte de la rebelión. Después que la gente se apartó de las tiendas de ellos, de sus casas de ellos, Datán y Abiram, dice, salieron y se pusieron a las puertas de las tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. ¿Qué quieren decir cuando ellos salen? Estaban adentro, pero salen a su puerta, están viendo a Moisés enfrente. Moisés le está diciendo, apártense de estas tiendas. Moses said, separate yourself from Y esta gente que están en soberbia salieron delante de sus casas. before their tents, El líder, la mujer, los hijos, the los leader, niños. his wife, his children, Eso es soberbia. this is pride. ¿Y qué hace Dios cuando alguien se ensoberbece? And what does God do when somebody's proud? Lo resiste. He resists them. Es Dios quien lo It's resiste. God who resists them. Hermano mío, Brethren, aprendamos let's eso. learn this. Cuando sentimos eso When we feel this, y empezamos como a empujar, and we begin to push a rechazar, and reject, tenemos que tener cuidado. we have to be careful. Así como estamos nosotros Just as rechazando, we are rejecting, el Dios del cielo también nos the God hace in así. heaven rejects us as well. Eso es lo que hace. This is what He does. Entonces cuando Dios empieza a resistir, Then when God begins to resist, ahora Moisés now Moses tiene que hacer algo en el verso 28. has to do something in verse 28. Ellos dijeron, el pueblo dijo, The people o los que said, se habían revelado, the ones that had basta rebelled, ya de vosotros. stop with you. Ahora Moisés dice en el verso 28 y dijo, Now Moses said, verse en esto 28, conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice por mi propia voluntad. El 29. 29. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres,
Jehová no me envió. Observe lo que está diciendo Moisés. Observe what Moses is saying. Dice, si esta gente que He están says that these resistiendo a people Dios who are resisting God mueren como cualquiera de los demás, die like anyone else. esa es una prueba de que Dios no me envió y que yo estoy haciendo estas cosas con mi propia voluntad. That is a test that God didn't send me, That I'm doing this. Pero note el verso que sigue, hermano. But note the next verse. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Hermanos míos, Brethren, ¿por qué necesitamos entender why esto? do we need to understand this? Porque incurrimos en esto. Because we incur in this Es por things. eso que lo necesitamos This is entender. why we need to understand No para tener it. miedo, Not to be afraid. es para entender, It's to understand, para no cometer eso. to not commit this sin. Esto es peligroso, hermano It is amado. dangerous, brother. Moisés dijo, entonces ustedes conocerán que estos hombres irritaron al Señor. Moses said, then you ¿Qué will es know lo que these irrita a people Dios? irritated God. La discordia. What irritates God? Cuando uno mete una palabra We say a word a una vida to another para que life, destruya la to unidad, destroy the unity, es una ofensa directa a Dios. that is a direct offense to God. Eso es lo que es. That is what this is. Recuerda el Salmo 133, 1. Psalm 133 verse 1. El gozo del Dios del cielo, el Joy of Padre. the Lord. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es Look habitar how los good hermanos and juntos delightful en it is armonía. when the brethren are together Y in todo el harmony. que trata de destruir la Everyone that armonía tries to destroy the harmony de los hijos de Dios of the children of God, se encuentran con el Dios fuego. they find themselves against the God of Por eso fire. es tan peligroso This is esto. why it's so dangerous. Esta gente no creían que These people era didn't Dios. believe that it was Ellos God. pensaban que era They Moisés. thought it was Moses. Hermano, todo líder, Brethren, every su leader, propósito es el de their Dios. purpose is God's. Juntar, Bring the que la people gente se together, quiera, que la gente for people to se love ame, each se other, ayude, to se help each other, convivan to dwell en paz. together in Porque peace. Dios se mueve en medio de la Because God armonía. dwells in the midst of harmony. Cuando se pierde la armonía ya no es el Señor. God is Por not eso es que there. Dios se molesta. This is why he becomes angry. Por eso dice que Dios abomina ese This is pecado. why God Quien rompe la armonía de su pueblo se has molesta a Dios. abominations against this. Ahora note, hermano amado, Now note, brethren, ahí fue Moisés dando la sentencia con su boca. there was Moses giving the sentence with his mouth. Y observe a Dios. Observe God. Dios opera después que el God ministro operates habla. after the minister speaks. Si Dios hiciere algo If God did something diferente different y abriere la tierra a and su boca open the earth its mouth y tragare todas sus and cosas swallow their things y las personas, and the people, todo, all of them, y bajar en vivos and they went alive sin conocer la muerte física, without knowing the physical death, al Seol, al fuego. to hell, to Entonces the fire. sabrán They will know que estos hombres irritaron a Jehová. this man irritated the Lord. ¿Por qué Dios nos enseña en Proverbios esto? Why does God teach us this in Porque es Proverbs? sabiduría. Because it's wisdom. Es sabio entender esto, It's tenemos wise que to know entenderlo this. We need to understand para it, poder honrar a Dios to be able to honor y the para Lord no recibir juicios and to not receive que judgment no queremos, nadie, that no we queremos don't eso. want. Nobody wants this judgment. Entonces necesitamos sabiduría. We need wisdom. Tenemos que tener cuidado. We need to be careful. La ejecución después de que Moisés habla, The execution after Moses speaks, en el verso verse 31, 31. y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Se abrió la tierra. The earth opened up. ¿Quién controla el universo? Who controls the universe? Dios, hermano. God. Y For toda la creación hace lo que all él quiere. creation does what he wants. Se somete a las palabras de Dios. They submit to the Y entonces word of God. dice, y aconteció que cuando él cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes.
¿Por qué? Why? Eran pueblo de Dios. They were people of ¿Por God. qué? Why? Porque no tuvieron sabiduría. Because they didn't have wisdom. Eran líderes, They were hermano. leaders, brethren. No eran gente del pueblo. They were not only from the people. Eran gente que estaban guiando al pueblo. They were people that were leading the people. Pero querían ocupar un puesto But que they Dios no les wanted había dado. a place that God had not given to them. Y lo querían arrebatar. And they wanted it by force. Y en lugar de arrebatar lo que querían, And instead of grabbing it by force, agarraron lo que nunca pensaron they que grabbed vendría. onto that which they never thought they could. Es peligroso, hermano. It's dangerous, brother. Y no lo quiero asustar. I don't want to frighten you. Quiero que entendamos. I want us to comprehend. Porque cuando usted y yo decimos Because when you and que I queremos say que Dios mueva su that we poder, want God to move His power, esto va a pasar. this will happen. That's right, brother. That's right. Amén, amén. See it. Esto va a pasar. This will happen. Y nadie debe estar ignorante de esto. Nobody should be ignorant of it. Esto es lo que va a pasar. This is what's going to happen. Y nosotros tenemos que temblar. And we need to tremble. ¿Qué debemos hacer cuando sentimos una diferencia con otros? What must we do when we feel different? Si es una verdad, lo estamos Another sintiendo. person, it's real. Y sentimos que casi nos controla. ¿Qué hacer? We feel it like it controls us. Ir con Dios We need primero. to go with God first. Y decirle la verdad. Tell Him the truth. Señor, estoy Lord, pensando esto, estoy I'm deseando thinking esto. this, I'm desiring Eso es this. el primer paso This is the first para step batallar con aquello inmundo que nos quiere to controlar. battle against the Ir evil con Dios y trying to exponerle control la us. realidad. Go with God and expose the reality. No tratar de contenerla y andarse aguantando. No te aguantes porque eso es más fuerte que Don't nosotros. try to keep it and hide Tenemos it. que ir con el You have to Señor go to y where the exponerle Lord eso. and expose Y Él nos va a perdonar. He will Él nos va a forgive us, liberar. and He will set us free. Nunca jamás Never ever pierdas tu armonía lose your harmony por la maldad que puedas contener. because of the evil that you may contain. Cuando pierde uno la armonía, When we lose the harmony, la paz con the peace el pueblo with the people es peligroso is dangerous. porque empezamos a pensar mal, Because we think evil. a desear mal. We begin to desire Eso. evil. Ya es un daño en nosotros That is a danger in us. y se complica la situación. And it complicates Así que, hermanos the amados, situation. regreso aquí. Therefore, brethren, I come back. Dice en el verso 33, Verse 33. y ellos con todo lo que tenían, la gente que se rebeló, And then with everything they had, descendieron vivos al Seol descended alive into hell. y los cubrió la tierra And the earth covered y them. perecieron de en medio de la congregación. And they perished from the midst of the congregation. Qué terrible, hermanos. How terrible, brethren. Puede ser que el orgullo Can it be that pride lleve ese tipo de final. take people to that end? Sí, Yes. el orgullo Pride siempre tiene el Always. mismo final. has the same ending. Todos son derribados por They're Dios. all overtaken Todos. by God. All of them. Satanás, Satan. Luzbel, antes de rebelarse, dijo, yo subiré y haré mi trono allá al lado del trono de Dios. Y seré semejante a Dios. He said, I will be like God. Y Dios le dijo, God said, aunque hicieres tu nido en las estrellas, even if you put it in the de ahí stars, te derribaré. I will overtake you from Y tu there. casa va a ser el Seol, And your house will el be fuego. hell. Gusanos serán Fire. tu cama. El orgullo, mis amados, Pride, brethren, es el peor de los pecados. is the worst of the sins Porque resiste a Dios. because it resists God. Y eso And that es no ser sabio. is not being wise. No, No. seamos sencillos y Let's be humildes. humble. Y Dios nunca se and apartará de simple, nosotros. and God will never Porque Él nos separate ama. from us because He Pero no loves le us. gusta que le compitamos. But He doesn't like it when we compete against No Him. le gusta que nosotros nos hagamos como que somos Dios. He doesn't like it when we act as if we were God. No, No. tenemos que estar honrándolo. We must honor Him. El verso 34. Verse 34. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. Cuando vieron, hermano, que la tierra se abre y caen, When Israelites saw the earth open up and this leaders fall,
corrieron y no nos hermano, con su gente, with their people, su mujer, sus their hijos, wives, their children. huyendo. They ran. No nos trague también a nosotros la Let's tierra. run so that the earth doesn't swallow them up. Hermano, cuando la gente muere físicamente en su When cuerpo, people die physically in es their una lives, bendición de Dios, quiero que that's a sepas. blessing from God. I want Esto to es una tell you, maldición. This that happened here is a Bajar curse. vivo al Seol con todo el They went cuerpo así. alive with Eso their es una body. maldición, hermano. It's a cursing. No, no, no. Así que la gente corre y se asusta. The people ran and got scared. Luego, la gente que eso estaba pasando en el campamento, This was happening in en the el tabernáculo. In the tabernacle. El tabernáculo en ese tiempo no estaba en medio del pueblo, At that time, estaba it was in fuera the del midst pueblo, of del the campamento. people. It was outside Allá estaba el tabernáculo. of the town. Y allá frente al tabernáculo In front of the estaban tabernacle 250 personas were 250 todos eran people, líderes. all of them leaders. y tenían un incensario, And they had había fuego en el incensario e there was incienso. fire there. Y entonces estaban presentando And they delante were de Dios presenting it el before incienso. Porque Moisés les dijo, God. Because Moses told them, mañana tomorrow, Dios God mostrará will show a quien Él ha escogido. whom he has Ellos chosen. querían quitar a Aarón del They wanted sacerdocio. to take Aaron out of the priesthood. Y dijo Moisés, mañana Dios les Moses mostrará said, a quién ha escogido. "Tomorrow the Lord will show whom he's Así que cuando chosen." termina hacer el juicio acá en el So when the campamento, judgment ends here in the encampment, sale fuego del Dios del cielo fire comes y quema los and 250 burns 250 líderes. people, leaders. hermanos amados. Brethren, ¿Cómo puede ser que un Dios de how can misericordia? it be that God of mercy? Mira, hermano amado, Look, brethren, si nosotros solo conocemos al if Dios de we only misericordia, know the God of mercy, nunca nos limpiamos del we pecado. never cleanse ourselves from sin. That's right, brother. That's right. Si solo conoce el puro Dios de If you misericordia, only know the God of mercy, anda haciendo lo que quiere, como quiere, you do what you want, how you want. y piensa que Dios siempre va a estar feliz con And él. you think that God will always be happy with you. No, No. Dios le va a decir, ven, He will say, come. yo te llamé para que te I acerques a mí. called you to come close ¿Cuál es to el me. propósito de que nos salvó? What is the purpose for us to No, come close, que vivamos con Él. to live with Him. Y Él quiere tenernos cerca. And He wants to have Dijo, us yo quiero close. andar entre ustedes I y want estar to dwell con amongst ustedes. you. I want to be with Pero para you. eso nos tiene que But for limpiar. this, we need Ahora, to be cleansed. hermanos míos, ay, Jesucristo maravilloso. Mire, hermano, Look, brethren, cuando hace el fuego, cuando sale el fuego y consume esos hombres, when the fire comes and consumes these people, la gente está temblando. the people are trembling. Están temblando todos. All of them are trembling. Están conociendo un Dios They're knowing a God que no conocían. that they did not know before. Este es el Dios que nos fue a traer de allá. Is this the God that brought us from Egypt? Sí es. Yes. Y tú sabes que esto es amor. And you know this is love. Tú puedes entender Can you understand que cuando Dios nos hace un juicio that when God does a judgment, es porque nos quiere. it's because He loves us? Yo me recuerdo de unas palabras que Dios usó a nuestro hermano I remember words antes that de the Lord irnos used our brother del servicio, de los before servicios leaving the anteriores. service, El Señor the le previous usó y services. dijo, The Lord used him en and 2 said, semanas in 2 weeks, algo va a pasar. something will happen. Pero yo no pensé que era But I didn't think con nosotros. it was for us. No lo pensé. I didn't think it. Yo esperaba que pasara una maravilla así en los aires. I thought it was going to happen like a marvelous thing in the air. Y pasó en nosotros. And it happened in us. Y al principio parecía In the beginning, hermano, it seemed algo tremendo. something tremendous. Pero ¿sabe qué pasó? But you know what happens? Como Dios conoce la mente y el Because corazón God de knows the mind and todos, the heart of us. Dios sabe cuando en nuestro corazón amamos algo más que a Él. He knows when our heart loves something more than Him. No necesitamos decirle, We don't need Él to lo tell mira. Him. He sees it. Y como ya nos habla y nos habla, en este caso a mí me ha hablado y hablado, And He spoke to y me yo several continúo times, y continúo haciendo aquello que a mi alma le gusta. doing that which my soul liked.
acostumbrado a que Dios es misericordioso. accustomed to God being merciful. Y un día And one day, venía bajando del 8 I was coming en la down salida del aeropuerto on Beltway 8 in West y me Airport, dijo, and the Lord said, no seas como el mulo, don't be like the donkey, que lo han de sujetar con freno, that they have to bind them with like a brake. sino sea humilde y obediente. Be humble and be obedient. Pero mi alma era un mulo, But my soul was like a donkey, un necio, que hace siempre lo que quiere. somebody that does always what he wants. ¿Y qué aconteció? And what happens? Bueno, Well, Dios que nos ama, the Lord who loves us, vamos a tocar lo que let's touch más that quieres. which you love ¿Y most. qué pasó? And what happens? Aquello que mi alma tanto decía que quería, perdió valor instantáneamente. That which my soul loved so much, it lost its love for it. Hermano, Brethren, ella vino a llorar aquí, she came to cry here, arrepentiéndose de sus pecados. repenting of her sins. Yo clamaba y lloraba allá, I cried out over there, arrepentido de mis pecados. repenting of my sins. Y lloraba y lloraba y lloraba. I cried and cried and cried. Y ella sumiéndose en esa situación. And her going Y in no that podíamos situation, controlar. we couldn't control it. Como a veces no teníamos tiempo para hablar y adorar y clamar. Since sometimes we didn't have time Te voy to a dar una worship and pray, oportunidad de que clames. I will give you an opportunity to cry Cuando tú out. no tienes una necesidad de vida o muerte, tú y yo no A clamamos. need of life and death, you Oramos, don't cry out. pero We no pray, clamamos. But we don't cry out. Clamamos hasta que la We muerte cry está ahí. out until death is there. Y hermano, And brethren, era clamar he was crying out de día y de noche. day and night. Nada era importante. Nothing was important. Había que buscar a Dios. We had Había to que find encontrar God. sus oídos. We had to find his ears. Tenía que encontrar sus oídos. We had to find his ears. Y para encontrarlos, And to find him, tienes que estar arrepentido. you have to Tienes que repent. estar humillado. Tienes que saber You have to know el pecado que hemos cometido. the sins that we've committed. Y clamaba, And we cried out. y clamaba. And we cried Y out. pasaban días y clamaba. Days Y la passed situación by, no se veía que and iba the mejorando. situation, it wasn't becoming better. Y clamaba más. And we cried more Hasta que un día, until one day, en una noche, el Señor me muestra una visión. one night, the Lord Y en showed me esa a visión, vision. hermano, And in this vision, el Señor me llevó the Lord donde took estaba me cruzando su alma de ella. where her soul was Era crossing. espantoso. It was so horrible. No quiero ni pronunciar I cannot even pronounce it. lo que vi, What I saw, el ambiente the place, demoníaco y espiritual. the demonic place that was, things were going Es on there. horrible, It's hermanos. so horrible, brethren. Si Dios nos abandonara, If God left us, oh hermano, brethren, no entendemos we don't comprehend el amor y el cuidado que Él tiene de nosotros. Cuando yo vi eso, the love that God yo has sabía for que us. era su alma de ella. I knew it was her soul. Y en ese momento ella estaba In that moment, sin conocimiento. Ella no estaba conectada con el mundo exterior. she wasn't connected with the exterior world. No había respuesta. There was no response coming from her. Pero hermanos amados, But brethren, en esos días, in those days, mira hermano, look, así se arregló mi alma. my soul got fixed Así like se that. arregló su alma de ella. Her soul got fixed Dijo, like aunque that. no se van a arreglar, dijo. Oh, you don't want to Aunque fix está muy yourself? difícil. It's too difficult. Así, hermano. Fast, we fixed ourselves. Perdónennos. Forgive us. Todo maltrato, All evil we did, muchas veces por ignorancia. many times because of ignorance. Pero si fue con conciencia, But if it perdónenos. was with conscience, forgive Porque us. este es un ejemplo Because this is an example de cómo Dios trata of how God treats cuando uno rebasa los límites. and deals with people that trespass the limit. Hermano, es bonito
Brethren, it's beautiful. Ahorita estamos felices. Right now we're happy. Felices, ella está feliz, todos estamos Happy. felices. We're all very happy. Porque nos ha vuelto el corazón a Dios. Because he brought our Porque hearts todo back se ha to vuelto God. a Dios. Because everything has Hoy come Dios back es to el God. centro Today God is de the nuestras center mentes, of our minds. de nuestros deseos. of our desires. Dios es todo ahora. God is everything Pero es now. después del juicio. But it's after the judgment. Ahora estamos contentos y felices. Now we're happy. Ahora amamos a Dios. Now we love God. Pero ve, But you see, somos sus hijos. we're his children. Pero vamos a arreglar esto. But we will fix Entonces, ¿qué it. quiero decir con esto, hermano? What do I want to say with this? Que Dios That God nos ama loves us. y por amor nos enseña esto, para que no incurramos en este tipo de And for acciones. love, he teaches us this. Sería hermoso que no tengamos que ser juzgados It así. would be beautiful that we don't have to be judged. Pero gracias a Dios que ya creo pasamos. But thank God that praise Ya God, Dios we nos pasó passed por it. ahí. Y gloria a Dios porque también conocimos a un And glory Dios to God because we also knew a que God parece que no te oye. Me recuerdo una mañana, hermano, that it seems like he doesn't hear como a las you. 2, 3 de la mañana. Me dio una palabra, dijo, He gave me a word. no, en Isaías. He said in Isaiah, No van a tirar ninguna saeta aquí, dijo. no darts will No, y además se va a ir y va a exhalar su hedor lejos de aquí. Hermano, yo vi espíritu de muerte en la cama de ella. Yo cuando llegué, el espíritu de muerte se fue. I saw the spirit of death on her bed. It was there when I got there. Sí, It left. hermano, es maravilloso. Brother, it's marvelous. Dios nos salvó. God saved us. Quiero terminar, hermano amado, diciéndole que el Señor es muy bueno. God is so good, brethren. Su poder está muy cerquita de His power is manifestarse. so close to us. Amémonos, hermano. Let's love one Perdonémonos. another. Let's forgive one Ya no another. nos juzguemos. Let's not judge one another. Seamos armoniosos. Let's have harmony. Oremos. Let's pray.